Cuando lleguemos al cielo no nos van a pedir nuestro certificado de bautismo. Dice claramente el Apocalipsis que van a revisar el libro de tu vida. Es decir, cómo viviste, qué tipo de esposa fuiste, qué tipo de esposo fuiste. La entrada al cielo no es con un boletito, no es con una carta. Tengo la carta de referencia de mi párroco que nunca falté a misa. Pues sí, pero trataste de la patada a tu esposa. Mira, aquí dice borrachera lunes, jueves, sábados y domingos. Golpes a los hijos. Faltas en el trabajo. Faltas a la moral. Me parece que no vas a entrar. Evangelizar es una misión hermosa, pero también necesita de recursos. Si este mensaje tocó tu corazón, ayúdanos con un donativo para que podamos seguir creando contenido. Lleva el Evangelio al mundo entero. Tu donativo es la semilla que Dios multiplica. Muchas gracias. Iniciamos ya de forma plena lo que llamamos el tiempo ordinario. Vemos ahora que ha cambiado el color, es el color de la esperanza, es el color propio de nuestro tiempo ordinario, porque lo ordinario del cristiano pues es esperar. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos, como dice San Pablo, la recapitulación de todos los tiempos, es decir, cuando Jesús regresará en plenitud para darnos posesión de la vida eterna. Mientras tanto, es el pueblo que camina, es el pueblo que va pues avanzando hacia esa vida eterna en este transitar de los días y de los años hasta que finalmente el Señor se encuentre con nosotros. Sabemos que esto pues no tiene una fecha determinada. San Pablo pensaba que en su tiempo esto llegaría cuando todavía él estuviera vivo. Dice en su carta a los tesalonicenses, los que estemos vivos, dice en su primera carta. O sea, él pensaba que él vería pues el final del mundo, vería el final de nuestra existencia cuando Jesús llegara, pero bueno, poco a poco se fue convenciendo de que no era así y ya en su segunda carta pues cambia un poquito la tonalidad. Pero mientras tanto, vamos ahora a seguir avanzando. El tiempo ordinario en este ciclo que llamamos el ciclo A, vamos a ir siguiendo el Evangelio de Mateo. Vamos a escuchar durante todo este tiempo. Vamos a ir escuchando las buenas noticias de Jesucristo a través del Evangelio de Mateo. Sin embargo, hoy escuchamos el Evangelio de San Juan, porque él es el que nos marca el inicio del seguimiento de Cristo, cómo es que aparece Jesús, y también marca un elemento muy importante del que hoy quisiera hablar, que es el testimonio. A diferencia de los sinópticos, recuerden que en alguna ocasión les he comentado, los sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas, ¿verdad?, que hacen una sinopsis, un compendio del Evangelio de Jesús. San Juan camina por otro lado diferente. En los sinópticos, el inicio del ministerio de Jesús comienza invitando a los discípulos a seguirle. Se encuentra primero a Andrés y a Pedro, después se encuentra a Santiago y a Juan, y así vamos viendo cómo los va encontrando y los va llamando. A cada uno los llama por su nombre y así es como se van a integrar al ministerio de Jesucristo y a la primera comunidad. En San Juan, el evangelio que leemos hoy, tiene una teología diferente. Aquí en San Juan, ahora vemos que se entra a la comunidad de Jesús por un testimonio. Juan da testimonio de haber visto bajar el Espíritu de Dios sobre Jesús y lo señala. Este es el Cordero a quien ustedes deben de seguir. Y esta diferencia marca un elemento muy importante en nuestras comunidades. Hoy podemos ver cómo San Juan, en esta presentación que hace de Jesús a sus discípulos, los que eran discípulos de San Juan Bautista, pues no lo hace a través de un pizarrón o de teorías, sino él lo hace a través de un testimonio. Es decir, San Juan Bautista no dice,
Jesús es el Mesías porque cumple estas profecías del Antiguo Testamento. No. Él dice, yo lo he visto. Da un testimonio. Y esto porque hoy en nuestra iglesia, tenemos que decirlo así con claridad, nos hemos quedado con la catequesis pues presacramental, con esa catequesis que tenemos como niños o que siguen teniendo los niños, que está pues referida pues a una serie de conceptos, de ideas, de situaciones que hay que aprender y que hay que memorizar, dónde nació Jesús, quién es su papá, su mamá, una serie de oraciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que estaremos de acuerdo en que en el catecismo no aprendemos cómo seguir a Cristo, cómo llegar a ser auténticos cristianos. Recuerden ustedes que la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. En Antioquía, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en Antioquía fue en donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo. Es decir, un cristiano es un seguidor de Jesucristo, no propiamente un bautizado. El bautizado nos comunica, el bautismo nos comunica el Espíritu Santo que nos posibilita el poder desarrollar ya en plenitud la vida cristiana. Esta es una situación que hoy tenemos que tomar muy en cuenta porque muchas veces nosotros no nos identificamos como cristianos. Vean ustedes que cuando un católico se convierte o se pasa a alguna de las iglesias protestantes, bautistas, calvinistas y todas las que hay, la gente en general, ¿qué dice? Ya se hizo cristiano. Y la pregunta es, ¿y antes qué era? Si alguien te pregunta a ti, ¿de qué religión eres? ¿Qué contestarías? La mayoría contestaría que es católico, ¿no es cierto? El catolicismo no es ninguna religión. El catolicismo es una iglesia. Es como la iglesia pentecostal, bautista, calvinista, etc. Es la iglesia. La religión, tenemos la religión de los árabes, que es ser musulmán, ¿verdad? Si habláramos de los israelitas, pues es el judaísmo. ¿Cuál es nuestra religión? Cristianos. Somos cristianos, pero no nos identificamos como cristianos, no nos identificamos como seguidores de Jesucristo, sino como pertenecientes a una religión que está en gran parte basada en los ritos, la primera comunión, el bautismo, la asistencia a misa todos los domingos, pero después de misa, ¿qué sigue? ¿Soy católico, cristiano, cuando vengo solamente a misa? ¿Y en mi casa qué soy? ¿Y en mi trabajo qué soy? ¿Y en mi escuela qué soy? Tenemos entonces que darnos cuenta que todo esto nos lleva al centro de nuestra predicación de hoy. La invitación a participar del cristianismo no nace del catecismo, sino nace del testimonio. ¿Del testimonio de quién? Del testimonio de nuestros padres, los cuales supondríamos, esperaríamos que fueran cristianos. De tal manera que, basado en el testimonio de mis padres, yo empiezo a seguir la misma ruta que ellos. Yo empiezo a vivir como cristiano, porque el cristianismo no es una serie de normas, una serie de ritos, sino es una forma de vivir, es la forma de ser, soy cristiano. Y esto solamente se puede hacer a través de una invitación que nos hacen todos aquellos que viven cristianamente, como San Juan el Bautista. Invita
a sus seguidores ahora a seguir al Cordero de Dios. Esta novedad de vida es lo que llamamos cristianismo. Y empezamos a pertenecer a ella hoy en día a través del bautismo, que nos confiere el Espíritu Santo. Pero supondría, así era al menos al principio del cristianismo, que quien recibía el bautismo ya había pasado 3 o 4 años de formación para luego decidir personalmente ser cristiano. Y entonces el obispo los bautizaba. Hoy empezamos por la cola. Nos bautizan y ahora tenemos que tener suficiente instrucción, no catequética, sino de vida a través de alguien que lo vive. Es importante que nos quede claro que el cristianismo no es algo que se aprende en un salón de clases, sino es algo que se aprende en la vida. El apóstol Santiago, a propósito de este tema, dice en su carta, en el capítulo 2, dice, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La iglesia, mis amados hermanos, hoy más que nunca necesita testigos. Necesita gente que haya vivido, que viva, que esté viviendo el cristianismo. Una palabra que nos queda un poco extraña. Estas predicaciones generalmente no las oímos. Tenemos que ser cristianos, porque a veces nos quedamos solamente con la catequesis y a veces así pues a medios chiles, porque muchas veces ni las oraciones completas no sabemos. Si hiciéramos un examen sobre los principales elementos de una catequesis infantil, muchos de nosotros los desconoceríamos. Incluso si les pidiera en una hojita que me pusieran los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 7 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, pues también creo que patinaríamos. Y ya no digamos las virtudes, y ya no digamos los dones del Espíritu Santo. Muéstrame tu fe con obras. Muéstrame, déjame ver que tú eres cristiano. No me digas que tú eres cristiano. Muéstrame con tus obras. Las obras de un papá cristiano, cómo vive, cómo se porta un papá con sus hijos cristianamente. ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Muéstrame en tu matrimonio cómo se tratan los esposos cristianos de acuerdo al Evangelio. Y entonces podré creer que tú eres un cristiano. De lo contrario, pues ¿cómo? ¿Con un certificado? Cuando lleguemos al cielo no nos van a pedir nuestro certificado de bautismo. Dice claramente el Apocalipsis que van a revisar el libro de tu vida. Es decir, ¿cómo viviste? ¿Qué tipo de esposa fuiste? ¿Qué tipo de esposo fuiste? ¿Qué tipo de papá fuiste? ¿Qué tipo de padre, de sacerdote fuiste o de obispo? Van a revisar tu vida. No voy a llegar allá con papeles y certificados. Mira, aquí me gradué del catecismo y aquí me gradué de sacerdote y aquí hice un doctorado. Eso no sirve, al menos para el juicio. Porque en el juicio van a revisar mi vida. ¿Cómo te portaste con tus papás? Pero aquí traigo mi certificado de bautismo. No te estoy preguntando si traes el certificado. Te estoy preguntando cómo te portaste con tus papás. Y aquí en el libro dice que te portaste bastante mal. Tachita. La entrada al cielo no es con un boletito, no es con una carta. Tengo la carta de referencia de mi párroco que nunca falté a misa. Pues sí, pero trataste de la patada a tu esposa. Mira, aquí dice, borrachera lunes, jueves, sábados y domingos. Golpes a los hijos. Faltas en el trabajo. Faltas a la moral. Me parece que no vas a entrar. Pero señor, iba a misa todos los domingos. Pues sí, pero no te servía de nada porque te entraba por una oreja y te salía por la otra.
Aquí está la vida. Y esto es muy importante. ¿Ven qué importante es? Porque ahí no van a preguntarme de mi bautismo. Van a revisar el libro de la vida. Nuestro testimonio. Porque eso es la invitación a que otros se hagan cristianos. La Iglesia Católica cada año pierde miembros y la Iglesia Protestante cada año gana miembros. ¿Por qué será, hermanos? ¿Será quizás porque ellos tienen un testimonio mejor de su vida en familia? ¿De su vida en el trabajo? ¿Y nosotros no la tenemos? Hay un libro muy bueno, muy hermoso. Es de un autor que se llama Rodney Reeves. En español sería La espiritualidad de acuerdo al Evangelio de San Juan. The Spirituality According to John's Gospel. Búsquenlo. Está en Amazon. Es un librazo. Nos deja ver con toda claridad y transparencia de qué se trata esto. Nos presenta como fundamento del crecimiento de una comunidad el testimonio. ¿Sí? En la primera carta de San Juan, que es uno de los elementos en donde fundamenta todo su libro, Rodney Reeves, dice, esto lo pueden ver en sus Biblias, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto lo escribimos acerca del Verbo de Dios. Es decir, ellos vieron a Jesucristo. Jesucristo era la palabra viva. Ese era Jesús que ellos conocían únicamente como palabra. Era lo que ellos habían recibido como instrucción en la sinagoga, como nosotros en el catecismo. Ahora los apóstoles lo habían visto, lo habían oído, lo habían tocado. Dice, la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se manifestó a nosotros. Y lo hemos visto, lo hemos oído proclamar la palabra. El testimonio. El testimonio es lo que mueve a la gente. ¿Cómo te portas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, en tu escuela? ¿Cuál es el testimonio que das de tu vida cristiana? Dice Reeves en su libro, lo único que se necesita para desarrollar a un cristiano no es ni siquiera una Biblia. Lo único que necesitamos es a un verdadero cristiano, lo que hemos visto. Imagínense sus hijos que digan, más adelante, ¿no? Lo que hemos visto en mis papás, lo que hemos tocado, hemos comido con ellos. Ellos eran la palabra de Dios viva. No era un libro que yo vi en una biblioteca o en el catecismo, no. Estaba en mi casa todos los días. Lo he tocado, he comido con él. Este es el testimonio. Y esto es lo que nos ayuda a entender lo que significa un auténtico cristiano. Es decir, una persona que puede testificar con su vida la presencia del Espíritu Santo, que recibimos desde el bautismo, por supuesto, pero que no se alimenta, que no crece, y por lo tanto no se puede dar testimonio. Una persona que verdaderamente estimula al Espíritu, que tiene una vida de oración, que tiene oración en su casa. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu oración en tu casa? Una persona que se confiesa con cierta regularidad, que hace ayuno con cierta regularidad, no nomás en Cuaresma, que tampoco lo hacemos. Una persona que tiene una vida espiritual seria, alimenta al Espíritu. Y al alimentar al Espíritu se va a producir algo maravilloso en nosotros. Se llaman los frutos del Espíritu, le llama San Pablo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Qué le pasa a una persona que tiene vida espiritual? Se los voy a leer. En el capítulo 5 de Gálatas dice lo siguiente.
Los frutos del Espíritu son amor. ¿Eso está en tu vida? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Con tus amigos? ¿Hasta con tus enemigos? ¿Gozo? ¿Eres una persona que vive gozosamente su vida? ¿Paz? ¿Paciencia? ¿Mansedumbre? ¿Dominio propio? ¿O eres de los que te arrabias con cualquier cosa y andas tirando golpes y zapes por todos lados? Bondad, benignidad, fidelidad. Hoy no somos fieles ni siquiera al champú que usamos. Vivimos cambiando de champús, así es que ya salió uno nuevo, déjame probar a ver a qué sale. ¿O para qué sirve? Estos son los testimonios de la gente que vive cristianamente, de la gente que alimenta su vida continuamente a través de los ejercicios espirituales, la oración, la comunión frecuente, la confesión frecuente, el ayuno, la lectura de la palabra. Son los elementos que alimentan al Espíritu Santo que recibiste el día de tu bautismo. Pero si estos frutos no están, cuando tú mueras, Dios encontrará un árbol que no tiene frutos. ¿Y saben lo que hizo Jesús en el Evangelio cuando encontró un árbol sin frutos? Lo maldijo y se secó hasta la raíz. ¿Tú qué tipo de árbol quisieras ser cuando murieras? ¿Un árbol sin frutos? Dice el Señor, esos árboles solamente sirven para hacer leña y que los tiren al fuego. Ay, Carlitos. La presencia del Espíritu Santo en una persona que ha alimentado su vida espiritual se traduce en la capacidad de la persona para controlar sus pasiones. ¿Sí? Por eso dice el verso 24 del texto que leímos, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, la acción del Espíritu Santo va a trabajar dentro de nosotros, porque si no, lo único que sale de nosotros son cosas malas. El texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 7, que también ya he predicado con ustedes en algún momento, dice, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Es eso lo que practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces la acción del Espíritu Santo es controlar esa fuerza interna que hay en el alma y que me lleva a tratar mal a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a emborracharme, a faltar al trabajo, a drogarme, a hacer todos los desastres que hoy hunden a nuestra familia, hunden a nuestra sociedad, hunden a nuestro mundo. ¿Por la falta del Espíritu Santo? No. Por la falta de alimento al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo tenemos todos, hasta los matones que están en las penitenciarías que fueron bautizados también tienen el Espíritu Santo, pero morirán sin frutos seguramente, porque el Espíritu Santo se quedó ahí, sin comer, sin producir frutos. Cuando el Espíritu Santo toma control de la persona, toda su vida cambia. Listen to this. Todo cambia. Desde adentro. Your words, your deeds, your thoughts, everything is changing. Everything. Todo cambia. Y ese testimonio de tu vida es que yo antes era un borracho hasta que el Espíritu Santo controló mi borrachera. Yo antes le pegaba a mis hijos hasta que el Espíritu Santo controló esto. Yo antes no me llevaba bien con mi esposa, aunque la amaba, hasta que el Espíritu Santo tomó control. Ese es el testimonio. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida?
Ese testimonio es el que convence a los demás de que el cristianismo no consiste en una serie de principios morales, incluso religiosos, sino en una vida según el Espíritu de Cristo. Es una vida transformada por el Espíritu que no solo nos lleva a nosotros a disfrutar de esa libertad y de esa alegría maravillosa, sino vivir con un esposo amoroso ha de ser lo máximo, con una madre amorosa, con un hijo amoroso, con unos padres amorosos, con un vecino amoroso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Desde dentro, Él trabaja solito, no hay que hacerle nada, nada más darle de comer. ¿Qué necesito para que un árbol de manzanas dé manzanas? Nada, solamente regarlo. Y va a dar manzanas porque la semillita de la manzana ya contiene todo. La semillita de tu bautismo ya contiene todos estos frutos, pero no la riegas, no la alimentas. San Juan Crisóstomo, en su Catena Áurea, nos dice que Juan corrige el malentendido. Dice, Jesús no viene a confesar pecados, sino a quitarlos del mundo y a darle fuerza y poder sobre el pecado. Hoy necesitamos, más que catequistas, testigos de Jesús, hombres y mujeres que nos hablen desde su experiencia con Cristo y nos ayuden a entender cómo se vive la vida evangélica. ¿Será que nosotros los católicos no tenemos nada que enseñarles a otras personas? ¿Será que los protestantes sí tienen y nosotros no? Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de enseñar con nuestra propia vida, como dice Santiago. Ve mis obras y vas a ver que verdaderamente esto vale la pena. Tus hijos verán en ti la necesidad de vivir cristianamente. El texto de hoy, pues, nos invita a reflexionar si verdaderamente estamos testificando a Cristo o si solo somos simples repetidores de sentencias catequéticas que no impactan en la vida cotidiana de nuestros hijos, ni tampoco de los que viven cerca de nosotros. Por mucho catecismo que hayas tomado, si nadie te enseñó a seguir al Cordero, si no tienes el testimonio de una persona que lo haya vivido, ni de las sentencias catequéticas, ¿te acuerdas? El catecismo no transforma la vida. Nos habla sobre las verdades, pero lo que necesitamos es ver las verdades caminando con nosotros. Podemos entonces decir que la fe de una persona nace cuando ésta ha tenido esta experiencia transformante y se atreve a decirlo y a vivirlo públicamente. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Nace de verificar que efectivamente Dios puede realizar cambios maravillosos en nuestras vidas. Y así es como nace la fe. Así es como nació mi fe, a través de un amigo que yo conocía muy bien. Era parte de mi coro. Pero él fue tocado por el Espíritu Santo. Él empezó a leer la Sagrada Escritura. Él empezó a tener oración. Él empezó a hacer ayuno. Y me encontré a una persona cambiada, transformada, renovada. Y él me ayudó también a que yo pudiera ser como él. Y así me convertí realmente en un cristiano. Podemos decir que Dios se hace transparente a través de una persona que se abre totalmente a la acción del Espíritu porque lo ha alimentado. Y esto no es fácil, ni tampoco es magia. Podemos ver cómo los apóstoles, para llegar a esto, pasaron 3 años de enseñanza con Jesús, viendo, oyendo, acompañando, presenciando, siendo parte del misterio de Jesucristo. En Jesús ellos pudieron darse cuenta que Jesús era esa palabra que habían oído en la sinagoga. Pero esa palabra ahora caminaba entre ellos, era algo vivo, no era una teoría que se pasaba de generación en generación, de un rabino a otro y de ellos al pueblo, sino que era la Sagrada Escritura caminando entre ellos. Es pues necesario que también nosotros encarnemos la palabra
para que podamos convertirnos en testigos, que la gente vea que la vida cristiana no es un catecismo, que no es simplemente una reunión en la que celebramos a Jesucristo, sino que va mucho más allá. Es algo que produce paz, felicidad y alegría en el corazón de las personas. Felicidad y paz que puedo compartir con mi familia y con todos los que me rodean. Y termino con una expresión de San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, en la cual dice: el hombre moderno escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, es porque son testigos. Como hemos visto en el Evangelio de hoy, Juan no transmite una ideología. Juan transmite un encuentro personal con el Verbo encarnado. Si queremos cambiar nuestra vida y de las que nos rodean, es necesario que cada uno de nosotros tenga, como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, él decía, es necesario que todos tengamos un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Quiero invitarlos pues este domingo, hermanos, a que busquemos tener este encuentro que transforma nuestra vida y que nos convierte en testigos del Evangelio. Alabado sea Jesucristo.